el quinto foro del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral abrió el debate sobre si nuestro país necesita la figura de un vicepresidente o no, cargo que, por cierto, ya existió en la política mexicana y que, por cierto, el sexenio pasado, pues el vicepresidente era Luis Videgaray, aunque no tenía ese cargo formalmente, era secretario de Hacienda, luego canciller y pues ahí muy cercano a Enrique Peña Nieto, que hoy está pues en boca de muchos. Vamos a ver parte de este tema de la reforma electoral, lo que contiene y sobre todo este asunto de la figura del vicepresidente. ¿Qué opinan los expertos sobre si en México se requiere la figura de un vicepresidente? Yo creo que sí es necesario. Yo creo que la propuesta es insuficiente. Para tener claridad me manifiesto en contra de la vicepresidencia. Durante el Foro 5 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, los expertos dieron sus razones a la propuesta de establecer la figura vicepresidencial. Quienes están a favor consideran que sí es viable, solo falta definir para qué. ¿Para qué y por qué lo queremos? Y bajo esas respuestas que tengamos, entonces vayamos a la redacción del texto constitucional, en este caso, de qué representaría la figura del vicepresidente, cuáles serían sus funciones específicas, cuáles serían también los límites que se pondrían para que no se den esos conflictos que en antaño se daban entre la figura del vicepresidente y vicepresidente. Quienes no comparten la idea recuerdan que la vicepresidencia se estableció en México en 1884, pero fue cancelada porque creó inestabilidad. En México durante el siglo XIX todos los golpes de Estado fueron provocados por esa dualidad o esa superposición de incorporar la figura del vicepresidente, dándole las mismas facultades que el presidente. Para otros, en América Latina la figura ha creado más problemas. Es que genera más problemas. Hay que revisar las experiencias recientes en Ecuador, en Argentina, en Brasil, que cuentan con la figura de la vicepresidencia, y lo que en términos generales coinciden muchos estudiosos, pienso en Juan Linz o Arturo Valenzuela, que estudiosos del presidencialismo, decían que había siempre un nivel de competencia. Hasta este 2022, los partidos PRI, PAN y PRD se han manifestado a favor de este cargo en diversas propuestas legislativas con la intención de fortalecer al gobierno federal. Al final, los expertos no lograron ponerse de acuerdo en este debate, pero tampoco sobre si es necesaria o no una reforma electoral. ¿Sí se requiere una reforma electoral? ¿Sí se requiere una reforma electoral? No. Yo diría que sí en estos aspectos muy puntuales de fiscalización. Atender los focos rojos en inseguridad y fiscalización serán temas pendientes, aseguran. Creo que si se va a atender algo, debe de verse. Varias iniciativas lo están tratando, pero es la posible injerencia en algunos casos muy clara del crimen organizado, del narcotráfico en las elecciones. Creo que eso es un tema muy grave. El jueves 4 de agosto, el Parlamento Abierto para la Reforma Electoral debatirá comunicación, medios digitales y redes sociales. Amado Azueta, Heraldo Televisión.